y es el tema de las aficiones y de otro aspecto que para mí también ha enturbiado mucho y ha roto un poco el romanticismo del fútbol, al menos del fútbol que yo conocí. Esto me hace un poco viejo, pero bueno, así son las cosas. Hay mucha gente que va al fútbol a animar a sus equipos y lo hace de manera legítima y noble, y hay clubes con un historial de aficiones magníficas. No voy a generalizar aquí. Cuando en un estadio tienes a 80.000 personas, pues siempre va a haber un grupo de cafres y de ultras y luego una mayoría de gente que se comporta. Pero sí que es verdad que a veces en el conjunto, cuando tú juntas a la masa, en esa masa esos cafres se sienten protegidos. Y lo vemos en la reacción cada vez más radical de algunos aficionados. El otro día mismo, en la final de la Champions, ¿no? Esto ya es una tradición francesa, gana el PSG y se dedican a incendiar París. Es verdad que el deporte nacional en París parece ser incendiar coches. O sea, cualquier excusa parece ser buena para prenderle fuego a los coches en las calles, ¿no? Ese, digamos que es un momento de radicalidad y de cobardía extrema, ¿no? Porque se protegen, como están en la masa, cosas que el individuo no haría por sí mismo, en cambio en el grupo sí lo hace. Y a veces el fútbol provoca esa concepción tribal, identitaria de pertenencia a un grupo, y en ese grupo me siento mucho más impune y puedo hacer cosas que a lo mejor no haría fuera de eso. Pero es que no hay que irse a París, ni hay que irse tan lejos. En los estadios españoles hemos tenido muchos incidentes, por ejemplo, de cánticos racistas, de insultos racistas, de xenofobia, de homofobia. Es decir, de nuevo, los peores instintos humanos, con la cobertura de la muchedumbre, salen a relucir. Y esto, que lo podemos atribuir a una minoría, podríamos decir, bueno, oye, no se puede hacer gran cosa, ¿no? Sin embargo, los castigos y las consecuencias que tienen, es decir, la reacción de las autoridades deportivas normalmente es patética, se queda en la nada y no supone nada para los clubes. La consecuencia es que se sigue produciendo los mismos incidentes. ¿Y por qué no tiene consecuencias? Porque si tuviera consecuencias, si tú cierras el estadio donde se han producido ciertos incidentes, como se hacía antiguamente, el negocio se resiente, los ingresos se resienten, los derechos de televisión se resienten. Y eso es lo que hace que exista una especie de impunidad en la que todo vale para animar a tu equipo de fútbol. El equipo de fútbol a veces se convierte, como decía, en esa tribu identitaria. Yo entiendo el fútbol para mucha gente como un sitio de desahogo. Tú has estado toda la semana trabajando, te vas el domingo a ver tu partido de fútbol a tu equipo y te relajas. Y es una manera de desconectar súper necesaria y a mí me parece estupenda. Cada uno tiene su deporte, yo soy aficionado más al tenis, pero bueno, el fútbol me ha gustado. Y sin embargo, hay un punto en el que los aficionados, cegados por ese fanatismo, no ven nada malo en lo que hace su equipo. El árbitro siempre pita en su contra. Todo lo que hacen sus jugadores normalmente está bien. Mientras que es el enemigo, el adversario, el rival, al que se le pueden achacar todos los defectos, ¿no? Ya sabéis que aquí hemos hecho vídeos de Florentino criticando mucho. Al final ganó las elecciones, desgraciadamente, para el Real Madrid. Creo que esa frase de disfruten de su voto se va a comprobar muy pronto. Cuando hablaba de gente negativa que atrae el fútbol, Florentino es uno, Laporta en el Barça es otro. Cuando hablamos de la corrupción, no podemos olvidar, ¿no? Y se me enfadarán otra vez los del Barça, ¿no? Bueno, cuando critico a Florentino se me enfadan mucho los del Madrid,
Cuando critico a Laporta o recuerdo el escándalo de los árbitros, de estar pagando durante años al vicepresidente de los árbitros. Vamos, es que yo soy del Barça y me entero que mi club ha estado haciendo eso y sería el primero en decir en mi nombre, eso no. Yo quiero que mi equipo gane con absoluta limpieza. Y cualquier duda o mancha que se le pueda poner a los triunfos de mi equipo, estoy en contra, ¿no? Igual que si yo fuera aficionado al Madrid, diría, sí, reconocería los éxitos de Florentino, pero a la vez diría, el presidente de mi club no va a ir por ahí despidiendo a periodistas porque no le gustan o le critican. O no se va a gastar en un estadio 1.300 millones sin ni siquiera prever que hay que insonorizarlo. O no va a vender una participación del club porque su gestión económica en los últimos años ha sido tan pésima que su solución es vender el club o una parte del club. Es decir, el fanatismo es cuando tú, y lo estamos viendo mucho en la política, eres incapaz de ver en los tuyos los defectos que le achacas a los otros. Y el espíritu crítico es lo contrario a eso. Y desgraciadamente en el fútbol hay muy poco, igual que en la política, porque al final la política y el fútbol se han convertido en lo mismo. Uno escoge un equipo, va a muerte con ese equipo, le perdona toda la corrupción que pueda cometer y solo ve la corrupción en el equipo o en el rival. No sé qué ha sido primero, si ha sido el fútbol que ha contaminado a la política o ha sido la política la que ha contaminado al fútbol. Pero la realidad es que cuando uno ve los comportamientos de la gente que gestiona tanto la política como el fútbol, y a veces también el comportamiento tanto de los partidarios de un partido político como de los seguidores de un equipo de fútbol, yo veo un montón de similitudes. Por eso mi divorcio es doble en este sentido, con la política, donde ya sabéis los que seguís el canal, que soy un tradicional votante en blanco, porque lo que quiero es cambiar el sistema, porque estoy convencido de que si todos los partidos al llegar al poder y extenderse en el poder terminan corruptos es porque el sistema está corrompido. Y en el caso del fútbol, pues me ocurre lo mismo. Hoy me preguntan de qué equipo eres y me cuesta decir de cuál. Porque ser de un equipo cuya gestión no estoy de acuerdo o cuyos valores no comparto, me cuesta mucho. Y a lo mejor aquí estoy siendo excesivamente puritano y uno debería olvidarse de todas estas cosas y simplemente, oye, disfruta del partido y ya está. Bueno, yo como os decía no lo puedo hacer y por eso también me está ocurriendo lo que os decía al principio, que me está costando muchísimo engancharme al deporte universal en este mundial de fútbol.